Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Diarias. La reacción de Rusia ante Putin tras los duros golpes en Ucrania fue muy dura. Tanto el pueblo ruso como el Kremlin han ganado contra el líder ruso Putin. Con las protestas contra Putin, todo el país está hirviendo como un caldero de brujas. Las calles de Moscú han sido un infierno durante mucho tiempo debido a las acciones de los manifestantes. En el Kremlin, el vaso se desbordó con las recientes derrotas en Ucrania. La confianza en Putin en el Kremlin se ha hecho añicos. No queda ni un solo muro para que el líder ruso Putin se apoye en la guerra en Ucrania. Putin se quedó solo en esta lucha. La razón principal de la patética situación de Putin son las decisiones equivocadas que tomó en la guerra de Ucrania, y Putin está pagando el precio más alto por estas decisiones equivocadas. Putin aún no ha encontrado la solución para detener al ejército ucraniano. Según las últimas noticias de las zonas de conflicto, los combatientes ucranianos prendieron fuego a 2 depósitos de municiones rusos después de que se desactivara el puente Kiev. Los heroicos soldados ucranianos lanzaron ataques agresivos en Zaporizhia esta semana. Zaporizhia, un territorio ucraniano anexado ilegalmente por Rusia en septiembre, ahora está parcialmente ocupado por las fuerzas rusas. Al darse cuenta de que no tomaría más territorio de Ucrania, el líder ruso Putin anunció que, en cambio, se concentraría en volver a sus objetivos originales de desmilitarizar y desnaturalizar a Ucrania, mientras protege los 4 territorios en Ucrania que anexó ilegalmente en septiembre. Zaporizhia se encuentra en el sureste de Ucrania y alberga la planta de energía nuclear más grande de Europa. Aunque Rusia continúa afirmando que el área permanece bajo la anexión del Kremlin, Ucrania no retrocedió en sus esfuerzos en estas áreas y liberó con éxito a Kherson en noviembre. Las fuerzas ucranianas han centrado recientemente sus esfuerzos de contraataque en Zaporizhia. Ucrania destruyó un importante puente utilizado por las fuerzas rusas para transportar suministros a través del río Molochna en un ataque efectivo el otro día. Poco tiempo después, Ucrania atacó de nuevo, esta vez apuntando a 2 depósitos de municiones rusos y destruyéndolos también. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció los sucesivos ataques. El ejército ruso sigue sufriendo pérdidas en Ucrania. Según la publicación del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas ucranianas atacaron los asentamientos de Tokmak, Pologi y Berdiansk en Zaporizhia. Las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 2 depósitos de municiones rusos, 2 sistemas de artillería con municiones del ejército ruso, 6 unidades de equipo militar de varios tipos e hirieron a más de 200 soldados rusos, dijeron funcionarios ucranianos en su comunicado. Los funcionarios ucranianos también dijeron que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo 11 ataques aéreos contra las tropas rusas contra miembros del servicio, armas y equipo militar. El ejército ucraniano llevó a cabo 2 ataques contra los sistemas de misiles de Rusia. Era una cuestión de curiosidad en qué etapa los conflictos en Ucrania, que continúan sin detenerse, continuarán con la sensación de frío en el invierno en Ucrania. Mark Kansian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que es probable que Ucrania lance una ofensiva de invierno contra Rusia cuando el suelo se congele en enero. Si bien es imposible saber con certeza dónde apuntará Ucrania sus ataques, Kansian dijo que las fuerzas rusas en Zaporizhia pueden tener debilidades potenciales, que hacen del área un lugar ideal para que Ucrania lance un contraataque. Hay un frente largo y mal sostenido y hasta ahora no ha habido mucha actividad, dijo Kansian sobre las fuerzas rusas que ocupan Zaporizhia. Ese sería un lugar sensato para atacar, agregó. Kansian también dijo que Ucrania podría estar utilizando los últimos ataques de Zaporizhia como una forma de engañar a Rusia antes de atacar con más fuerza en otros lugares. A principios de esta semana, Ucrania se atribuyó la responsabilidad del ataque al puente crítico que cruza el río Molochna y conecta la ciudad de Melitopol y el pueblo de Kostiantaynivka en Zaporizhia. El presidente de Ucrania, Zelensky, atribuye la continuación del impulso del éxito del ejército ucraniano contra los invasores rusos al apoyo de las armas de Occidente. Los expertos habían dicho anteriormente que el puente, dañado por la ofensiva del ejército ucraniano, podría privar a los rusos de suministros esenciales como alimentos, uniformes adecuados y armas. Tanto Rusia como Ucrania intentaron usar el clima frío del invierno como aliados, atacándose mutuamente de una manera que desmoralizó a los soldados. Los continuos ataques del ejército ucraniano impiden que los soldados rusos obtengan los suministros necesarios para continuar la guerra durante los meses de invierno. Rusia ha atacado a Ucrania de manera similar,
lanzando ataques contra la infraestructura crítica del país y atrapando al país en la oscuridad a medida que se dañan o destruyen importantes recursos energéticos. Kyiv advirtió cuando el ejército ruso intensificó su ofensiva, mientras los funcionarios ucranianos advirtieron sobre una posible nueva ofensiva de Moscú. Rusia lanzó ataques con misiles en Ucrania. Se informó de una lluvia de misiles rusos en Ucrania cuando Kyiv dijo que Moscú podría lanzar una nueva ofensiva y el Kremlin advirtió a Washington que no enviara armas más avanzadas a Ucrania. Las autoridades ucranianas informaron de ataques, explosiones y ataques con misiles del ejército ruso en la capital Kyiv, el sur de Kryvyi Rih, el sureste de Zaporizhia y el noreste de Kharkiv. Rusia golpeó un edificio residencial con un misil ruso en Kryvyi Rih en el centro de Ucrania, destruyendo su entrada. El gobernador regional Valentin Reznichenko dijo que 2 personas en la región murieron y al menos 5 personas, incluidos 2 niños, resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cuando explotó el misil ruso. El gobernador regional, Oleksandr Staruk, refiriéndose a las consecuencias del ataque ruso, dijo que la ciudad suroriental de Zaporizhia fue alcanzada por unos 15 misiles rusos y agregó que la infraestructura resultó dañada. El alcalde de Kharkiv, Ihor Terekov, informó que la electricidad de la ciudad se cortó después de que las autoridades dijeron que 3 misiles rusos alcanzaron infraestructura crítica. Mientras continuaba el bombardeo de misiles rusos, el alcalde de Kyiv, Vitaly Klitschko, informó de explosiones en al menos 4 áreas. Instó a los ciudadanos a acudir a los albergues. El ataque a la capital continúa, escribió el alcalde de Kyiv. El presidente dijo que los servicios de metro se suspendieron en la capital y los residentes de la ciudad acudieron en masa a los túneles para buscar refugio. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ihnat, dijo a la televisión ucraniana que el ejército ruso disparó más de 60 misiles. No se reveló cuántos ataques con misiles rusos fueron prevenidos por los sistemas de defensa aérea ucranianos. Ihnat dijo que las fuerzas rusas dispararon misiles de crucero desde posiciones en el Mar Negro y usaron bombarderos como parte de un esfuerzo para distraer intensamente a la defensa antiaérea manteniéndola intensamente tensa. El operador ferroviario nacional, Ukraliznytsia, dijo que los daños a la infraestructura energética después de los ataques con misiles rusos causaron cortes de energía en algunas estaciones en las regiones del este y centro de Kharkiv, Kirovorad, Donetsk y Dnipropetrovsk. Los trenes continuaron operando cambiando de energía eléctrica a energía de máquina de vapor, que se preparó como respaldo. Los ucranianos han caído al suelo muchas veces durante la ocupación rusa, pero cada vez han logrado mantenerse más fuertes. El nuevo ataque con misiles lanzado por el ejército ruso no será suficiente para dañar la unidad y la solidaridad de Ucrania. Por el contrario, los ucranianos continuarán su lucha por la libertad con más determinación. Gracias por mirarnos.